Las calles de aquella ciudad palpitaban con vida y movimiento. Coches corrían apresurados, bocinas resonaban, luces de anuncios parpadeaban en rojo, azul y dorado. En cada esquina, bares abarrotados reían a carcajadas, cafeterías exhalaban el aroma dulce de granos tostados, vitrinas brillaban como si ofrecieran no solo productos, sino promesas de felicidad. El escenario parecía perfecto. Quien pasaba podía sentir que allí había progreso, bienestar, modernidad. Aparentemente, todos vivían en paz. Hombres de traje llevaban maletines con aires de importancia. Mujeres lucían ropa de marca y sonrisas ensayadas. Jóvenes caminaban con auriculares, aislados en universos particulares, arrullados por músicas que les ahogaban los pensamientos más incómodos. Las plazas estaban llenas de niños corriendo, e incluso los ancianos parecían cómodos en sus paseos lentos, sosteniendo periódicos que anunciaban estabilidad económica, avances tecnológicos, nuevos medicamentos contra males que antes eran incurables. Pero detrás de ese cuadro vibrante se escondía una verdad difícil de afrontar. Nada de aquello representaba verdadera paz. Aquella tranquilidad era sostenida por distracciones. La música alta enmascaraba el silencio interior. Las compras desmedidas escondían el vacío del alma. Las conversaciones superficiales en los bares ahogaban la soledad que dolía cuando llegaba la madrugada. Era como un escenario bien iluminado, donde todos representaban papeles de contentamiento, pero en el backstage, lejos de los ojos del público, cargaban ansiedades, temores y angustias que no sabían cómo vencer. La paz del mundo era una máscara, brillante, colorida, seductora, pero frágil. Bastaba un infortunio, un desempleo, una enfermedad, una pérdida inesperada, y toda aquella serenidad se hacía añicos en 1000 pedazos. En medio de ese escenario vivía un joven llamado Daniel. Tenía 28 años, un empleo prometedor en una empresa de tecnología, amigos en abundancia, una vida social siempre activa. A los ojos de todos, era un ejemplo de éxito. Daniel siempre está bien, decían los colegas. Él tiene la vida que cualquiera quisiera tener. De hecho, parecía sonriente, comunicativo, seguro de sí mismo. Pero por la noche, cuando llegaba a su apartamento moderno, iluminado por lámparas de tono amarillento y decorado con muebles de diseño minimalista, Daniel se veía solo ante el espejo, encarando un rostro cansado que la sonrisa social ya no podía esconder. Se acostaba en la cama y se quedaba mirando el techo por horas, el corazón acelerado sin motivo, los pensamientos dando vueltas como engranajes oxidados. La mente no paraba. Las preocupaciones sobre el futuro, los recuerdos de errores pasados, el miedo a perder lo que había conquistado, todo se mezclaba en un torbellino. ¿Por qué me siento así?, murmuraba en voz baja, como si confesara un secreto prohibido. Tengo todo lo que siempre quise, pero nada de esto me da descanso. Era la ansiedad incesante, enemiga oculta que no respetaba estatus, edad o conquistas. Para intentar silenciar esa molestia, Daniel se sumergía en diferentes refugios. Se inscribió en gimnasios lujosos, buscando endorfinas para calmar la mente. Gastaba dinero en viajes, esperando que nuevos escenarios borraran el vacío. Se sumergía en relaciones pasajeras, creyendo que algún abrazo pudiera ser la respuesta. Experimentaba meditaciones guiadas, aplicaciones de respiración, hasta músicas relajantes para dormir. Todo funcionaba por algunas horas, pero al día siguiente la inquietud regresaba como una sombra que nunca se alejaba por completo. La paz que el mundo ofrecía era como agua salada. Cuanto más bebía, más sed sentía. Cierta tarde, después de una reunión agotadora, Daniel decidió atajar por la plaza central. Estaba lloviendo y la multitud se refugiaba bajo marquesinas y paraguas de colores. Él, sin paraguas, dejó que el agua fría le mojara el cabello y el saco.
No le importaba. De hecho, sentía que aquella lluvia decía más sobre él que cualquier ropa elegante que vistiera. Un hombre empapado, cansado, cargando dentro de sí una tormenta. De repente, su atención fue atraída por una voz. Era ronca, pero firme, y atravesaba el ruido de la lluvia como un trueno suave. Un predicador callejero de pie sobre una caja de madera proclamaba con vehemencia: «No os engañéis con la paz del mundo. La paz del mundo es falsa. Se rompe como cristal al menor impacto, desaparece al menor viento, se evapora al menor calor. Hay solo una paz verdadera y esta viene de Dios». Algunos reían, otros lo ignoraban. Pero Daniel se detuvo. Sintió como si aquellas palabras fueran dichas directamente a él, como si alguien hubiera arrancado la máscara de su vida en público. El predicador continuó: «Buscáis paz en dinero y el dinero os esclaviza. Buscáis paz en aplausos y los aplausos os exigen cada vez más. Buscáis paz en placeres y los placeres os dejan aún más vacíos. Solo hay una solución, y no se encuentra en las manos de los hombres, sino en el corazón de Dios». Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su mente, siempre crítica, quería rechazar aquellas frases como retórica religiosa anticuada. Pero algo dentro de él reconocía la verdad escondida en ellas. «¿Y si es eso?», pensó. «¿Y si todo mi esfuerzo, todas mis conquistas, todos mis placeres son solo polvo? ¿Y si la paz que busco no puede encontrarse en nada de lo que ya he intentado?». Esa noche, acostado en su cama, Daniel no pudo dormir. Las palabras resonaban en su mente, repetidas como un martillo. «La paz del mundo es falsa, la paz del mundo es falsa, la paz del mundo es falsa». Miró por la ventana. Vio las luces de la ciudad brillando como estrellas artificiales y por primera vez percibió cuán frágiles eran todas aquellas construcciones humanas. Un apagón podría sumergir todo en oscuridad. Una crisis podría destruir todos los negocios. Una pérdida podría desmoronar todos los sueños. Entonces, casi en un susurro, confesó: «Tal vez estoy buscando en el lugar equivocado. Tal vez exista otra paz, diferente a esta que me prometieron». Y con ese pensamiento, un vacío aún mayor se abrió dentro de él, pero ahora era un vacío fértil, un espacio donde la semilla de la verdad podría ser plantada. El gap estaba creado. La duda había roto la fortaleza de la ilusión. El siguiente paso sería descubrir si realmente había una paz diferente, una paz que no dependiera de las circunstancias, una paz que fuera más fuerte que la ansiedad incesante que devoraba su alma. Daniel se despertó a la mañana siguiente con la cabeza pesada. El celular vibraba sin parar sobre la mesita de noche. Notificaciones de correos electrónicos, mensajes de trabajo, recordatorios de compromisos. Se pasó la mano por el rostro, suspiró hondo y, antes incluso de levantarse, abrió la aplicación de noticias. Mercado en alza, nuevas inversiones, tecnología revoluciona la salud, seguridad urbana aumenta la satisfacción de la población, titulares optimistas, titulares que prometían paz. Pero dentro de él, ninguna paz se manifestaba. Se levantó, se vistió apurado y se dirigió a la oficina. El ascensor lleno de personas perfumadas y sonrientes parecía sofocante. Miraba a su alrededor y veía a hombres y mujeres vestidos de éxito, llevando maletines y hablando de negocios, como si todos estuvieran absolutamente en control de la vida. Sin embargo, en su interior, Daniel percibía algo curioso. Incluso las sonrisas más amplias cargaban una sombra escondida. Se preguntó: ¿sentirán ellos también esta ansiedad? ¿O soy solo yo? La oficina era amplia, acristalada, llena de muebles modernos y pantallas digitales. Daniel era gerente de proyectos, cargo que había conquistado con mucho esfuerzo. Colegas lo admiraban.
Clientes lo elogiaban, superiores lo veían como una promesa de liderazgo. Cada logro venía acompañado de aplausos, cenas, premios, bonificaciones, pero a cada victoria un vacío mayor se abría. Aquel día, después de conducir una reunión importante, recibió felicitaciones de todos. Los aplausos resonaron fuertes en la sala y él sonrió por obligación. Pero dentro de él un pensamiento resonó. ¿Y ahora? ¿Qué más necesito conquistar para finalmente sentir paz? El ciclo era cruel. Buscaba en el dinero y encontraba solo más responsabilidades. Buscaba en el reconocimiento y descubría una exigencia aún mayor para mantener la posición. Cuanto más subía, más alto era el riesgo de la caída. Era como un hombre que llenaba un balde agujereado. Por más que se esforzara, nunca se llenaba. Esa noche, después del horario de oficina, Daniel decidió ir al centro comercial. Caminaba por los pasillos iluminados, mirando escaparates que relucían con ropa cara, relojes importados, electrónicos de última generación. Cada objeto parecía susurrar: cómprame y sentirás paz. Adquiéreme y serás completo. Entró en una tienda de tecnología y compró el celular más nuevo, incluso sin necesidad. La sensación inicial era excitante. Sostener algo moderno, exclusivo, deseado por muchos. Pero al llegar a casa y encender el aparato, la euforia desapareció en minutos. Era solo otro dispositivo, otra pantalla, otra promesa vacía. Daniel percibió que estaba intentando llenar el corazón con cosas que solo alimentaban la ansiedad. El consumo era un calmante momentáneo, pero no una cura. Cansado, intentó buscar paz en el placer. Salía con amigos casi todas las noches, bares, fiestas, encuentros. Reía a carcajadas, bebía más de lo necesario, se rodeaba de personas que lo llamaban el alma de la fiesta. Sin embargo, cuando regresaba a casa, el silencio era ensordecedor. La risa artificial resonaba en su mente como burla. En una de esas noches, después de una fiesta larga, se tumbó en el sofá y miró al techo. Un sabor amargo le subía por la garganta. Se sentía sucio, vacío, engañado. ¿Para qué todo esto?, preguntó en voz alta, aunque no había nadie para responder. ¿Para qué tanto esfuerzo, si nada de esto me da descanso? Él comenzaba a percibir que estaba vendiendo su alma por pequeñas dosis de falsa paz. Decidió entonces experimentar alternativas más espirituales. Compró libros de autoayuda, se inscribió en clases de meditación, descargó aplicaciones de mindfulness. Al principio funcionaba: aprender a respirar, enfocarse en el presente, escuchar músicas suaves. Pero pronto, la mente inquieta encontraba el camino para escapar. Mientras repetía mantras, se acordaba de los plazos del trabajo. Mientras intentaba vaciar la mente, sentía aún más el peso de los pensamientos reprimidos. Era como intentar calmar una tormenta con palabras susurradas. Daniel comenzó a observarse a sí mismo como si fuera un extraño. Vivía corriendo, siempre en busca de algo. Era como un viajero sediento en el desierto, viendo espejismos de paz que desaparecían tan pronto como se acercaba. Dinero, aplausos, placeres, técnicas de relajación. Todo resultaba ser un espejismo. Recordó las palabras del predicador en la plaza: la paz del mundo es falsa. Era exactamente eso. La buscaba con todas sus fuerzas, pero ella se disolvía en sus manos como arena fina. Cierta madrugada, sin soportar más la inquietud, se levantó de la cama, se puso un abrigo y salió a caminar por la ciudad casi desierta. Las calles estaban silenciosas, iluminadas solo por faroles amarillentos. El frío le cortaba el rostro, pero no le importaba. Sentía que necesitaba huir de sí mismo, aunque fuera imposible. Se detuvo frente a un escaparate donde maniquíes vestían ropa cara. Reflejado en el vidrio, vio su propio rostro cansado. Se acercó y encaró los ojos reflejados. No reconocía al hombre que veía.
Por fuera parecía exitoso, por dentro se sentía quebrado. «Estoy vendiendo mi alma por una paz que nunca llega», confesó en voz baja. En ese instante, el recuerdo de la frase del predicador volvió nítida, como si estuviera siendo dicha nuevamente delante de él. Solo hay una solución, y no está en las manos de los hombres, sino en el corazón de Dios. Daniel se estremeció. Hasta entonces, nunca había sido un hombre religioso. Criado en un ambiente secular, veía la fe como algo anticuado, innecesario. Pero ahora, por primera vez, comenzó a preguntarse si aquella podría ser la respuesta. ¿Y si realmente existiera una paz diferente? Una paz que no dependiera de dinero, aplausos o placeres. Una paz que fuera más fuerte que su ansiedad incesante. Mientras caminaba de vuelta a casa, la madrugada parecía susurrar esa pregunta. Esa noche, antes de dormir, hizo algo que jamás había intentado. Se acostó, cerró los ojos y sin saber bien cómo murmuró en oración: «Dios, si de verdad existes y si esa paz de la que hablan es real, muéstramela. No aguanto más vivir así». Era una oración frágil, casi un desahogo. Pero en ese momento, algo diferente sucedió. No fue un milagro visible ni una respuesta inmediata. Fue solo una leve sensación de que alguien lo había escuchado. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel consiguió dormir sin que la mente diera vueltas como un engranaje oxidado. Las semanas siguientes se arrastraron como si cada día fuera una carga. Daniel cumplía sus rutinas, asistía al trabajo, participaba en reuniones, sonreía en fotos e incluso publicaba frases optimistas en las redes sociales. Pero por dentro era como si cargara una piedra invisible en el pecho, que lo sofocaba más a cada mañana. La ansiedad había dejado de ser solo incómoda. Se había convertido en un peso constante, una presencia que lo acompañaba a cada instante, incluso en los momentos más tranquilos. Una mañana, al sentarse a tomar café, notó que sus manos temblaban ligeramente. Intentó ignorarlo, pero el temblor aumentaba cuando el celular vibraba con nuevas notificaciones de trabajo. Sentía el corazón dispararse como si estuviera a punto de enfrentar un peligro real. Pero no había peligro. Era solo un correo electrónico, solo una reunión más, solo una exigencia más. El cuerpo reaccionaba como si el mundo fuera a derrumbarse en cualquier momento. El sudor frío en la frente, la respiración corta, la opresión en el estómago. Todo parecía decir: no vas a aguantar. Daniel sostuvo la taza con fuerza y respiró hondo intentando calmarse, pero en lugar de disminuir, la sensación crecía. Era como una ola gigante a punto de engullirlo, y él, impotente, solo miraba. En el trabajo, las crisis comenzaron a interferir. Durante las presentaciones, su voz temblaba. El pecho parecía demasiado apretado para permitir una respiración normal. Los colegas notaban el cambio, pero lo atribuían al estrés común de la profesión. «¿Está todo bien, Daniel?», preguntó una vez una colega, después de verlo sudar excesivamente durante una reunión. «Sí, solo un poco cansado», respondió con una sonrisa forzada. Por dentro, sin embargo, la verdad era otra. Estaba al borde del colapso. Por la noche, acostado en su cama, los pensamientos no le daban descanso. Revivía cada detalle del día, cada frase que había dicho, cada mirada que había recibido. Cuestionaba si había sido suficiente, si había agradado a todos, si había mantenido la imagen de éxito. Al mismo tiempo, proyectaba en el futuro todos los peores escenarios posibles: perder el empleo, decepcionar a la familia, ser olvidado, fracasar. La mente corría en círculos, y cuanto más intentaba silenciarla, más ruido producía. El sueño, cuando llegaba, era ligero e interrumpido por sueños confusos, en los que corría sin nunca llegar a ninguna parte. Huía de algo invisible, o caía sin parar en un abismo oscuro.
Daniel también comenzó a sentir los efectos físicos. Los dolores de estómago se volvieron frecuentes, la presión arterial oscilaba, el cansancio se acumulaba. Por más que durmiera, se despertaba exhausto. Los médicos decían, es estrés, recetaban pastillas, sugerían ejercicios, recomendaban equilibrio entre trabajo y descanso. Él intentaba seguir los consejos, pero nada cambiaba. La ansiedad era como una sombra. Podía intentar alejarla, pero siempre volvía más fuerte, más oscura. En medio de esta lucha, recordaba constantemente la escena en la plaza del predicador diciendo, la paz del mundo es falsa, solo en Dios existe verdadera paz. Esas palabras eran como una semilla arrojada en suelo árido. Aún no habían germinado, pero permanecían allí, escondidas, esperando el momento justo. A veces, por la noche, Daniel repetía en voz baja, si de verdad existes, dame paz, solo un poco de paz. Pero la ansiedad parecía burlarse de su oración, respondiendo con aún más opresión en el pecho. Cierta tarde, al regresar del trabajo, Daniel decidió caminar sin rumbo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranja y dorado. Siguió hasta un parque relativamente vacío, se sentó en un banco y se quedó observando a la gente. Niños jugaban, corriendo libres, sin preocupaciones. Parejas reían juntas, compartiendo confidencias. Un señor mayor leía tranquilamente un libro, ajeno a la prisa del mundo. Y Daniel pensaba, ¿por qué ellos parecen en paz y yo no? ¿Estarán solo fingiendo como yo? La ansiedad hacía que dudara de todo, incluso de las expresiones más sencillas. Nada parecía genuino. Fue entonces cuando una señora se sentó en el banco de al lado. Traía consigo una bolsa de compras y una mirada serena. Después de algunos minutos en silencio, notó la expresión afligida de Daniel y comentó, como quien habla con un nieto, parece que el peso del mundo está sobre sus hombros. Daniel la miró sorprendido. Más o menos eso, respondió forzando una sonrisa. Ella continuó, sabe, joven, yo también viví así por muchos años, corriendo, buscando, intentando controlarlo todo, hasta que me di cuenta de que el mundo nunca nos da paz de verdad. Solo cuando entregué mis preocupaciones a Dios, encontré descanso. Daniel se quedó en silencio. No sabía si reír o si llorar. ¿Cómo podía ser tan simple? Entregar a Dios. Apenas sabía orar, apenas sabía creer. Pero aquellas palabras resonaron como una continuación de la predicación que había oído semanas atrás. Antes de que pudiera responder, la señora se levantó, le deseó una buena noche y se fue. Quedó solo el recuerdo de su serenidad, tan diferente del torbellino que él sentía. Esa noche, Daniel reflexionó más profundamente. Hasta entonces, su vida había sido construida sobre el esfuerzo propio, trabajo, dinero, reconocimiento, placer, técnicas modernas. Pero todo había fallado. La ansiedad permanecía. Comenzó a admitir para sí mismo algo que antes rechazaba. Tal vez necesito algo que está más allá de mí. Tal vez necesito a Dios. Fue una confesión tímida, pero abrió una rendija. Por primera vez, Daniel consideró que la solución para su ansiedad incesante no estaba dentro del mundo, sino fuera de él. El peso aún no había desaparecido. El pecho aún estaba oprimido. La mente aún corría. Pero había una diferencia. Ahora había una pregunta que lo mantenía en la búsqueda, y esa pregunta sería el inicio de la respuesta. El domingo amaneció gris, con nubes pesadas cubriendo la ciudad. Daniel se despertó tarde, el cuerpo cansado, pero la mente inquieta. Las palabras de la señora en el parque aún resonaban dentro de él. El mundo nunca nos da paz de verdad. Solo cuando entregué mis preocupaciones a Dios, encontré descanso. Se levantó, caminó por la sala y miró a su alrededor.
El apartamento estaba impecablemente decorado, con muebles modernos, alfombras caras y cuadros abstractos en las paredes. Todo reflejaba éxito material, pero en el silencio de aquella mañana, aquello parecía vacío, frío, sin vida. «Nada de esto me trae paz», murmuró para sí mismo. Se sentó en el sofá y se pasó las manos por el rostro. El corazón latía acelerado, como siempre, pero había algo nuevo, una insistencia interior, una sensación de que necesitaba buscar más allá de lo que conocía. Fue entonces cuando se acordó del pequeño templo que quedaba a unas pocas cuadras de allí. Nunca había entrado. Pasaba por delante con frecuencia, siempre apurado, a veces incluso burlándose en silencio de las personas que salían de allí. Pero aquella mañana algo diferente sucedió. Una voz interior, suave, casi imperceptible, parecía decir: «Ve hasta allí». Daniel se resistió. «¿Iglesia? ¿Yo? Esto no tiene sentido». Pero la sensación crecía, como si fuera una invitación, o tal vez un llamado. Respiró hondo, se puso ropa sencilla y salió. Al acercarse al templo, notó un movimiento de personas entrando. No eran muchas, pero todas parecían cargadas de algo que Daniel no conseguía explicar. Algunas estaban sonriendo con sencillez, otras parecían emocionadas, otras simplemente caminaban en silencio. Ninguna de ellas aparentaba ostentar perfección. Eran personas comunes, con semblantes cansados, pero con un brillo en los ojos. Daniel dudó ante la puerta. Pensó en volver, pero sus pies permanecieron firmes. Finalmente respiró hondo y entró. El ambiente era modesto. Bancos de madera, paredes blancas, algunas flores sencillas cerca del púlpito. No había lujos, pero había algo diferente. Una atmósfera de calma, de acogida. Daniel se sentó discretamente al fondo, intentando no llamar la atención. El corazón latía acelerado, pero no de la ansiedad común. Era como si estuviera a punto de presenciar algo que cambiaría su vida. El cántico comenzó. Personas sencillas, voces imperfectas, pero llenas de sinceridad. Las palabras hablaban sobre descanso, sobre confianza, sobre un Dios que ofrece paz más allá del entendimiento. Daniel cerró los ojos por un instante y, para su sorpresa, sintió una especie de alivio recorrer su pecho. No era mucho, pero era como una brisa suave después de días de calor sofocante. El predicador subió al púlpito. No era un hombre de apariencia impresionante. Su ropa era sencilla, su voz serena, pero sus palabras tenían peso, como si hablaran directamente a Daniel. «Hermanos míos, hoy quiero hablarles sobre la falsa paz de este mundo. Muchos creen que encontrarán descanso en riquezas, en placeres, en conquistas humanas, pero la verdad es que todo eso es pasajero. La paz que el mundo ofrece es como un castillo de arena, bonito a primera vista, pero destruido por la primera ola». Daniel sintió un escalofrío. Era como si el hombre describiera su propia vida. El predicador continuó: «Pero Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Esta paz no depende de las circunstancias. Es una paz que guarda el corazón incluso en medio de las tormentas». Las palabras atravesaron a Daniel como una cuchilla afilada. Se acordó de todas las noches sin dormir, de las crisis de ansiedad, del vacío después de cada logro. Sintió que el predicador hablaba exactamente para él. Cuando el sermón terminó, el predicador hizo una pausa y dijo: «Tal vez hoy alguien aquí esté cansado de correr tras una paz que nunca encuentra. Tal vez usted esté exhausto, ansioso, con el corazón pesado. Quiero decirle, Jesús puede darle la paz que el mundo nunca le dará». Daniel no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en años lloró de verdad, no de rabia o frustración, sino de algo que no conseguía explicar. Era como si una represa se hubiera roto dentro de él. Las personas a su alrededor continuaron en oración, pero él, en silencio, murmuró: «Dios, si esa paz es real, la quiero, por favor la quiero».
Algo sucedió. No fue un espectáculo, no fue una visión grandiosa, pero dentro de él una sensación suave tomó espacio. El peso en el pecho disminuyó, el corazón acelerado comenzó a calmarse. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que no necesitaba luchar solo. Era como si una voz invisible dijera: «Estoy aquí, entrégame tus ansiedades». Y él, por primera vez, respondió en oración sincera: «Las entrego. No aguanto más solo». Cuando el culto terminó, Daniel salió en silencio. El cielo aún estaba gris, pero dentro de él algo había cambiado. No era una cura instantánea, ni el fin de todos los problemas, pero había una paz diferente, una esperanza real. Caminando por las calles, percibió que el peso constante había sido sustituido por una ligereza inédita. Todavía había dudas, todavía había temores, pero en medio de todo eso, había también un descanso que nunca había experimentado antes. Sonrió para sí mismo, recordando las palabras del predicador: «La paz que Jesús da no es como la del mundo». Y pensó: «Tal vez por fin haya encontrado la única solución para mi ansiedad incesante». En los días que siguieron al culto, Daniel se dio cuenta de que algo realmente diferente había ocurrido dentro de él. No era un cambio visible a los ojos de los demás. No había marcas externas que comprobaran su experiencia. Pero, en lo íntimo, algo nuevo comenzaba a nacer, una calma discreta, una llama pequeña pero constante que le traía la certeza de que ya no estaba solo. La mañana del lunes, cuando sonó el despertador, abrió los ojos y se quedó acostado por unos instantes. El impulso de revisar inmediatamente el celular todavía estaba allí, como siempre. Pero, por primera vez en años, resistió. Se sentó en la cama y, sin saber bien cómo, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias, Dios, por un día más». Fueron solo 3 palabras sencillas, pero tuvieron el efecto de preparar su mente para afrontar la rutina. El corazón, que solía dispararse con la avalancha de notificaciones, parecía más firme. La ansiedad no había desaparecido totalmente, pero ya no lo dominaba de la misma manera. En el trabajo, los desafíos seguían siendo los mismos: reuniones, plazos cortos, presiones de la jefatura. Pero Daniel comenzó a reaccionar de manera diferente. Antes, cada pequeño imprevisto parecía una catástrofe. Ahora, aunque todavía sentía el peso, recordaba las palabras que había oído en el culto: «La paz que Jesús da no depende de las circunstancias». Durante una reunión particularmente tensa, en la que el proyecto casi se desmorona por fallas técnicas, Daniel respiró hondo y pensó: «No necesito cargar esto solo». Sorprendentemente, en lugar de explotar o desesperarse, logró mantener la calma. Condujo al equipo con serenidad y al final todos se asombraron con su postura. «Has cambiado, Daniel», comentó un colega. «Antes ya habrías perdido la paciencia». Él solo sonrió, sin dar mayores explicaciones. Por dentro sabía: no era su fuerza, era la paz que comenzaba a habitar en él. Pero la transformación no se limitaba al trabajo. En casa, comenzó a percibir detalles que antes ignoraba: el canto de los pájaros por la mañana, el olor del café recién hecho, el brillo del sol que atravesaba la ventana. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora parecían señales de que la vida no era solo carrera y presión, sino también una dádiva. Una noche, mientras caminaba por la calle, se detuvo frente a un árbol antiguo y se quedó allí, mirando sus ramas contra el cielo estrellado. Sonrió solo, sintiéndose conectado a algo mayor. «Nunca me había dado cuenta de lo bonito que es esto», murmuró. Era como si su alma, antes sofocada, comenzara a respirar nuevamente. Sin embargo, la transformación interior no vino sin lucha. La ansiedad, terca, todavía intentaba volver.
En ciertos días el pecho volvía a oprimirse, la mente insistía en disparar pensamientos acelerados. En esos momentos, Daniel recordaba el hábito que estaba creando: hablar con Dios. En el baño de la oficina, encerrado por algunos minutos, cerraba los ojos y decía: «Señor, estoy perdiendo el control. Por favor, toma el mando». Y de forma casi inexplicable, el corazón desaceleraba. Era como si una mano invisible lo sostuviera. La lectura de la Biblia también se convirtió en parte de esta jornada. Cierta noche encontró un ejemplar olvidado en el estante, un regalo antiguo de un amigo que jamás había abierto. Decidió hojearlo sin saber por dónde empezar. Terminó en el Evangelio de Mateo y sus ojos se posaron sobre estas palabras: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Daniel leyó y releyó. Aquello parecía escrito para él. Era como si Jesús hablara directamente a su corazón cansado. Cerró el libro y lloró, pero esta vez no de desesperación, sino de alivio. Al fin había encontrado una promesa: descanso verdadero. Los cambios comenzaron a ser notados por personas cercanas. Amigos notaban que él ya no estaba tan obsesionado con fiestas, ni necesitaba beber para parecer feliz. Colegas percibían que sus respuestas eran más suaves, su postura más serena. Incluso su familia comentó: «Daniel, pareces más ligero». Él sonreía, sin poder explicarlo totalmente. No era que sus problemas hubieran terminado, era que había descubierto un refugio más grande que todos ellos. Con el tiempo, Daniel percibió otra transformación: la manera en que veía a los demás. Antes estaba tan centrado en sus propias ansiedades que apenas reparaba en los dolores ajenos. Ahora su corazón parecía más sensible. En el metro, observaba los rostros cansados a su alrededor y pensaba: ¿cuántos de ellos cargan el mismo peso que yo cargaba? ¿Cuántos sonríen por fuera y lloran por dentro? Ese pensamiento despertaba compasión. Él comenzó a desear que otros también conocieran aquella paz diferente. Cierto día, al volver a casa, vio a un colega sentado solo en el vestíbulo del edificio, con las manos cubriendo su rostro. Se acercó y preguntó si estaba todo bien. El hombre respondió: «No, estoy agotado. Mi vida parece fuera de control». Daniel sintió un escalofrío. Era como si estuviera frente a un espejo de sí mismo meses antes. Se sentó a su lado y dijo calmadamente: «Sé exactamente cómo es. Yo también viví así, pero encontré algo que lo cambió todo». Y por primera vez, Daniel compartió su experiencia. No de manera religiosa o impositiva, sino como alguien que habla de una fuente de agua después de haber vivido en la sed. Esa noche, acostado en su cama, Daniel reflexionó sobre su transformación. No era perfecto, ni estaba curado por completo. La ansiedad todavía aparecía en olas, los problemas seguían existiendo. Pero ahora había un ancla, una roca firme en medio de las tormentas, y por encima de todo había paz, una paz real que no venía de dinero, de aplausos, de placeres, ni de técnicas humanas. Una paz que venía de Dios, silenciosa pero poderosa, capaz de transformar el corazón por dentro. Daniel sonrió antes de dormirse, pensando: «Finalmente entiendo, la paz del mundo es falsa, pero la de Dios es verdadera». Y en aquella madrugada, mientras la ciudad dormía, su alma descansaba como nunca antes. La transformación interior que Daniel había experimentado no se mantuvo oculta por mucho tiempo. Aunque no era su intención llamar la atención, los cambios eran tan visibles que comenzaban a despertar curiosidad. Sus amigos, colegas de trabajo e incluso extraños percibían algo diferente. Había serenidad en su mirada, firmeza en sus palabras y una ligereza en el modo de vivir que contrastaba con la prisa y la desesperación del mundo.
En la oficina las presiones seguían siendo intensas, proyectos atrasados, exigencias constantes, clientes demandantes. Antes, Daniel sería el primero en perder el control, dejando que la ansiedad se desbordara en irritación. Pero ahora, aunque todavía sentía el peso, lograba reaccionar de forma inesperada. Mantenía la calma, organizaba ideas, orientaba al equipo sin elevar la voz. Cierta vez, durante un momento de crisis en el que todos corrían de un lado para otro, Daniel solo dijo: «Vamos a respirar. Podemos resolverlo». El equipo se sorprendió. Algunos hasta se rieron, encontrando extraño oír palabras tan sencillas en medio del caos. Pero poco a poco siguieron su postura, y la reunión, que podría haber terminado en desastre, fue conducida con serenidad. Después de terminar, una colega lo llamó aparte y preguntó: «Daniel, ¿cómo consigues mantener esa calma? Yo estoy al borde de un ataque de nervios, y tú pareces en paz». Él pensó por un instante. No quería sonar demasiado religioso, pero sabía que no podía negar la verdad. «Descubrí que existe una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no es del mundo». Ella frunció el ceño, intrigada. «¿Paz que no es del mundo?». Daniel sonrió. «Es difícil de explicar en pocas palabras, pero puedo contarte más, si quieres». Poco a poco, esas conversaciones comenzaron a repetirse. Personas que antes solo lo veían como el profesional exitoso, ahora veían en él a un consejero inesperado. Algunos venían discretamente en busca de escuchar cómo lidiaba con el estrés. Otros confesaban ansiedades, miedos, crisis, y Daniel, sin pretensiones, solo compartía su experiencia. «Yo también cargaba ese peso», decía. «Busqué paz en todas las cosas, dinero, fiestas, reconocimiento. Nada funcionó, hasta que descubrí que solo en Dios encontré descanso verdadero». No eran sermones, no eran discursos ensayados, eran testimonios sinceros, nacidos del propio dolor. Y eso tocaba más profundamente que cualquier teoría. En casa, Daniel también comenzó a notar cambios en su relación con la familia. Antes solía evitar largas conversaciones, siempre con prisa, siempre preocupado por compromisos. Ahora se esforzaba por escuchar más, por estar presente, por valorar los momentos sencillos. Una noche de sábado, se sentó con su madre para tomar café y conversar. Ella, emocionada, comentó: «Hijo, estás diferente, pareces más humano». Él rió. «Creo que finalmente aprendí a vivir, pero el impacto más notable ocurrió con un amigo cercano, llamado Rafael. Él era conocido por su vida desordenada, por las noches sin dormir, por los vicios que arrastraba. Siempre se burlaba cuando Daniel decía estar cansado de las fiestas. Cierto día, Rafael apareció en su puerta, los ojos rojos, el semblante abatido. «Tío, no aguanto más», confesó desplomándose en el sofá. «Esta vida me está destrozando. Intento olvidar los problemas en la bebida, en las fiestas, pero el vacío solo aumenta». Daniel escuchó en silencio. Cada palabra parecía resonar su propia historia de meses atrás. Luego, con calma, dijo: «Entiendo exactamente por lo que estás pasando. Yo también viví así, pero encontré algo que lo cambió todo». Rafael levantó los ojos, cansados, y preguntó: «¿Qué?». Daniel respiró hondo. «No es una cosa, es una persona. Encontré paz en Dios». El amigo se quedó en silencio, moviendo la cabeza, sin saber si creer. Pero Daniel no presionó. Solo contó cómo su vida había cambiado desde que entregó sus ansiedades a Dios. Esa noche, Rafael no se convirtió, no tomó ninguna decisión inmediata, pero salió de allí pensativo, llevando consigo la semilla que había sido plantada. Daniel comenzó a percibir que la paz que había recibido no era solo para él. Era como un río que se desbordaba, alcanzando a quien estuviera cerca. Él entendía ahora lo que significaba ser sal de la tierra y luz del mundo,
No necesitaba grandes discursos, bastaba vivir de forma diferente, con autenticidad, para que otros notaran la diferencia. Esa paz silenciosa era contagiosa y transformaba el ambiente a su alrededor. Incluso en situaciones adversas, el cambio era evidente. Una tarde, el metro se detuvo en medio del trayecto a causa de un problema técnico. El vagón se llenó, se sofocó, con personas quejándose, gritando, insultando. Daniel, sentado en la esquina, también sentía la incomodidad, pero algo dentro de él decía: no pierdas tu paz. Mientras los otros discutían, él permaneció en silencio, respirando hondo. Una señora a su lado, visiblemente nerviosa, comentó: no soporto esto, es sofocante. Daniel respondió tranquilamente: ya pasará, señora. Pronto todo volverá a la normalidad. Ella lo miró sorprendida. Habla como si no estuviera incómodo. Él sonrió. Sí, lo estoy, pero aprendí que no sirve de nada desesperarse. Existe una paz mayor que las circunstancias. La señora se quedó pensativa. Tal vez no entendió completamente, pero percibió que había algo diferente en aquel joven. Con el tiempo, Daniel comprendió que la paz de Dios no era solo un sentimiento individual, era un testimonio vivo, capaz de alcanzar a los demás de manera inesperada. Él no había sido transformado solo para sí mismo, sino para que su vida se convirtiera en un reflejo de aquello que había recibido. Y eso le trajo una nueva comprensión. La paz del mundo es falsa no solo porque engaña a los individuos, sino porque no es capaz de transformar lo colectivo. En cambio, la paz de Dios comienza dentro del corazón y se expande, alcanzando familias, ambientes de trabajo, amistades, incluso desconocidos. En una de sus oraciones nocturnas, Daniel reflexionó: Señor, nunca imaginé que algo tan simple pudiera cambiar tanto. Yo solo quería descansar de mi ansiedad, pero tú me diste más. Me diste una nueva vida, capaz de tocar otras vidas. Y al terminar, sintió nuevamente aquella calma silenciosa, profunda, como un océano tranquilo. La paz que Daniel había encontrado no borraba los problemas, no eliminaba las dificultades, pero transformaba su manera de afrontarlos. Y esa transformación, poco a poco, comenzaba a transformar también el mundo a su alrededor. Él ahora comprendía, con claridad, la gran verdad. La paz del mundo es falsa porque depende de circunstancias. La paz de Dios es verdadera porque nace en el corazón y se expande a todo lo que está alrededor. Y con ese entendimiento, Daniel se convirtió en un testimonio vivo de que la ansiedad incesante no necesita ser el fin de la historia. Hay una única solución, y ella estaba desde siempre en el corazón de Dios. La noche estaba silenciosa. Daniel, sentado al borde de la cama, miraba por la ventana abierta, por donde la luna se alzaba, iluminando la ciudad adormecida. Aquel era el momento en que, meses atrás, solía enfrentar el apogeo de la ansiedad. Era cuando los pensamientos se volvían insoportables, los miedos crecían como sombras y el pecho se convertía en un campo de batalla. Pero aquella noche había algo diferente. El silencio no era sofocante, sino reposante. La oscuridad no parecía amenazadora, sino acogedora. Por primera vez en muchos años, Daniel percibía que la noche podía ser un refugio, no un enemigo. Él sonrió, acordándose de su camino hasta allí. Recordó a la señora en el parque, las primeras lágrimas en el templo, las conversaciones con amigos, los cambios en el trabajo, la serenidad en momentos de crisis. Todo parecía formar un hilo invisible, cosiendo su historia hasta aquel instante. Y, sentado en silencio, pensó: la paz que encontré no es mi conquista, es un regalo. Aún así, una pregunta permanecía dentro de él: ¿por qué el mundo insiste en ofrecer una paz falsa?
¿Por qué tantas personas, como él lo fue un día, corren tras alivios momentáneos, sabiendo que pronto volverán al vacío? En ese instante, tomó la Biblia que había comenzado a leer en las últimas semanas. Abrió al azar y encontró un fragmento que parecía responder a su inquietud. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Leyó y releyó aquellas palabras. Comprendió que había una fuerza detrás del engaño colectivo, una ilusión cuidadosamente construida para atrapar a las personas en ciclos de frustración. El mundo ofrecía placeres momentáneos, distracciones constantes, conquistas pasajeras, todo para que el ser humano creyera estar en paz, cuando en verdad continuaba en guerra consigo mismo. «Entonces es eso», murmuró. «El mundo nunca me va a dar paz porque no puede». Y allí, en el silencio del cuarto, Daniel entendió de forma definitiva. La única solución no estaba en técnicas humanas, no estaba en conquistas, no estaba en filosofías. Estaba en Dios. La semana siguiente, en el templo, el predicador habló exactamente sobre esto. Jesús no prometió ausencia de problemas. Él dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa es la clave, hermanos míos. La paz verdadera no es la ausencia de luchas, sino la presencia de Cristo en medio de ellas. Daniel escuchó aquellas palabras como quien escucha una revelación ya vivida. Él sabía, por experiencia, que la ansiedad no desaparecía como magia. Todavía había días difíciles, todavía había batallas internas. Pero había también un cimiento firme, una certeza que lo sostenía. No estaba solo. Esa era la diferencia entre la falsa paz del mundo y la verdadera paz de Dios. El mundo ofrecía calmas superficiales. Dios ofrecía firmeza en medio de la tormenta. Cierta tarde, conversando con Rafael, aquel amigo que había buscado ayuda semanas atrás, Daniel decidió hablar con aún más claridad. «Rafa, descubrí la única solución para nuestra ansiedad incesante». El amigo cansado respondió: «Si es otro truco de autoayuda, olvídalo. Ya los probé todos». Daniel sonrió. «No es truco, es Jesús». Rafael resopló, pero Daniel continuó: «Yo también dudé, también me reí de esto, pero la verdad es que nada más funcionó. Solo cuando le entregué mi corazón a Él fue que finalmente encontré descanso». Hubo silencio. Rafael no respondió al instante, pero aquellas palabras quedaron plantadas como semillas, así como Daniel había recibido meses atrás en el parque. Y así, poco a poco, Daniel percibió que su historia no era solo sobre él. Era sobre todos aquellos que vivían aprisionados en ansiedad, creyendo en una paz ilusoria. Su vida ahora era un testimonio de que existía una salida, no una teoría, sino una realidad. Él ya no buscaba el éxito como antes, ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había descubierto que el verdadero valor estaba en vivir de forma íntegra, en paz, con la certeza de que su vida estaba en las manos de Dios. Aquel domingo, sentado nuevamente en el templo, oyó al coro cantar un himno sencillo. Hay una paz que el mundo no puede dar, hay una paz que el mundo no puede quitar, es la paz que viene del Señor. Daniel cerró los ojos. Sintió lágrimas correr nuevamente, pero ahora no eran de desesperación, sino de gratitud. Él había encontrado lo que buscó durante tantos años, y en el fondo del corazón hizo una oración silenciosa. «Gracias, Señor, por mostrarme que la única solución siempre estuvo en ti». La vida continuó. Había días buenos y días malos, risas y lágrimas, victorias y desafíos. Pero en todo eso, Daniel llevaba la certeza de que la paz de Dios era mayor que cualquier circunstancia. La ansiedad que antes lo dominaba ya no tenía el mismo poder. Ahora él sabía a quién recurrir, sabía dónde descansar, sabía en quién confiar, y esa certeza se convirtió en su mayor tesoro. Las semanas se transformaron en meses, y la vida de Daniel siguió su curso natural.
El trabajo continuaba siendo exigente, las responsabilidades crecían y las presiones externas no desaparecían. Pero algo fundamental había cambiado: el modo en que él afrontaba todo. Antes, la ansiedad incesante era como una prisión invisible, sofocando cada paso. Ahora, incluso cuando la prisa amenazaba con oprimir el pecho, Daniel encontraba una salida segura. Había aprendido a silenciar el corazón en medio del caos, a cerrar los ojos por un instante y simplemente decir: Señor, yo confío en ti. Esa frase, tan simple, se había convertido en su cimiento. El mundo a su alrededor no comprendía. Colegas y conocidos aún preguntaban: ¿cómo consigues vivir tan tranquilo, incluso en medio de tanta presión? Y la respuesta era siempre la misma, aunque adaptada al momento. Porque descubrí que la paz verdadera no viene de las circunstancias, sino de Dios. Poco a poco, Daniel entendió que su historia no era solo sobre él, sino sobre todos los que cargaban el mismo peso. Y eran muchos. Él percibía en miradas cansadas, en palabras dichas con desesperación, en mensajes en las redes sociales, el mismo vacío que un día lo había consumido. Se dio cuenta de que su vida, ahora, era como una carta abierta, sin necesidad de predicar sermones, sin discursos elaborados, solo viviendo. Él transmitía la verdad que había aprendido. La paz del mundo es falsa. La paz de Dios es la única real. Cierta noche, al caminar nuevamente por el parque, el mismo donde había encontrado a la señora mayor tiempo atrás, Daniel se sentó en el banco y observó a la gente a su alrededor. Familias, parejas, jóvenes riendo, ancianos en pasos lentos. El escenario era el mismo, pero su percepción era diferente. Él ya no envidiaba sonrisas aparentes, ni buscaba imitar el brillo superficial de los demás. Sabía que muchos de esos rostros escondían batallas silenciosas, como él un día había escondido. Y al cerrar los ojos, recordó las palabras de la anciana: «El mundo nunca te va a dar paz de verdad». Sonrió. Ahora él entendía plenamente. Aquella señora había sido una mensajera, un instrumento para plantar la primera semilla, y hoy Daniel se veía en el mismo papel. El tiempo pasó, y las oportunidades para compartir su experiencia se multiplicaron. A veces en una conversación rápida en el metro, otras veces en encuentros más profundos con amigos, otras aún en momentos inesperados, cuando alguien, sin saber por qué, se desahogaba delante de él. En todos esos instantes, Daniel decía la misma verdad, con palabras diferentes: «Lo intenté todo, nada funcionó, hasta que encontré la paz de Dios. Esa es la única solución para la ansiedad incesante». Y no importaba si la persona aceptaba o no al momento, él sabía que una semilla había sido lanzada. Lo más impresionante, sin embargo, era percibir cómo su mente había sido transformada. Antes, cada noche era una batalla contra los pensamientos, cada mañana era un peso. Ahora, incluso cuando surgían los problemas, había dentro de él una voz suave diciendo: «Yo estoy contigo». Esa voz bastaba para calmar el corazón, bastaba para transformar desesperación en confianza. Daniel aprendió, por la práctica, aquello que tantas veces había oído en el templo: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es algo que se explique en fórmulas o teorías, es algo que se vive, que se siente, que se experimenta, y por más que intentara, nunca encontraba palabras perfectas para describirlo. Solo podía testificar: encontré descanso. Algunos años después, Daniel se encontró con una nueva generación enfrentando los mismos dilemas que él había vivido. Jóvenes ansiosos, adultos exhaustos, familias desestructuradas. Él reconocía en cada uno de ellos la misma mirada perdida que un día había llevado. Y con paciencia contaba su historia, no como alguien que se creía mejor, sino como alguien que caminaba junto. Siempre decía:
No encontré paz porque soy fuerte, encontré porque me rendí. Esa rendición, tan opuesta al orgullo humano, era el secreto que nadie quería admitir, pero era exactamente el camino hacia la verdadera libertad. En la madurez de su camino, Daniel miró hacia atrás y percibió algo aún mayor. Su historia no era solo sobre paz interior, era sobre la revelación del amor de Dios. El Creador no lo había dejado solo en su desesperación. Por el contrario, lo había perseguido con pequeñas señales, con encuentros inesperados, con palabras sencillas que se transformaron en verdades eternas. Y emocionado, comprendió que su vida había sido reescrita. Del vacío nació propósito, de la ansiedad nació testimonio, de la búsqueda incesante nació descanso verdadero. La paz del mundo es falsa porque depende de ilusiones. La paz de Dios es verdadera porque depende de Él. Ese era el mensaje que transmitía a todos, con sencillez, pero con firmeza. Y al caminar nuevamente por el parque de donde todo había comenzado, alzó los ojos al cielo y murmuró: Señor, gracias porque tu paz es mayor que cualquier ansiedad. Gracias porque en ti encontré la única solución. Y en ese instante, el viento suave tocó su rostro, como si el propio Creador confirmara en silencio: Sí, hijo mío, esa paz es tuya para siempre.